Bueno, como dijo Pastor Alejandro, y me casé con una mexicana, pero verdaderamente no fue mi intención. Y yo pensé las mexicanas son mansas, pero me engañaron. Me llevaron como un cordero al matadero. Ahora yo ando bien enamorado. Bueno, estamos bien alegres y contentos y venimos de las tierras de arroz con gandule, del país más lindo de Caribe, según de los dominicanos. Y cuando darle un aplauso fuerte para ellos. Pero la verdad estamos en un tiempo profético. Hace 2500 años, tres hebreos, Shedrach, Meshach y Abednego, fueron echados al fuego falso porque no quisieron postrarse al ídolo. La palabra ídolo viene de la palabra en hebreo ilial, quiere decir sin valor, sin útil y vanidad. Y por eso la Biblia dice no puedes servir a dos señoreos, dice la Biblia. O sea, cualquier cosa que domina tus pensamientos más que un Dios verdadero es tu Dios. Pero tú sabes que después de 2500 años, esta semana, tres de Dios, como Shedrach, Meshach, Abednego, después de 2500 años, esta semana, dos hombres de Dios, como Shedrach, Meshach y Abednego, y fueron sentenciados de muerte en Irán por predicar el Evangelio. Muchos fueron mártires estos años, pero tú sabes que Dios está levantando una generación que no tiene miedo a poner sus vidas para predicar el Evangelio para los que están perdidos sin Cristo. Dios me dio la oportunidad para conocer un hombre hace unos años atrás que ha predicado por todo Medio Oriente. Y este hombre viene de un país de musulmán y aceptó a Cristo porque Jesús lo reveló. Jesús le apareció a él, recibió a Cristo en su corazón. ¿Tú sabes qué? Y de repente se dieron cuenta que él cambió su religión, aceptó a Cristo. Y para ellos es cuando un musulmán acepta a Cristo, ellos los ven como infidel y los matan o los rechazan y así los ejecutan. Bien peligroso. Pero inmediatamente cuando la sentencia fue decretada por la Corte Suprema a través de un juez y llegó a la casa, le decretaron de la muerte, pero cuando el juez llegó a la casa, inmediatamente él vio su hijo primogénito y se murió. Y él tenía el único hijo que tenía y una voz que le decía a sus oídos claramente: yo maté a tu hijo porque mataste a mi hijo, como Dios lo hizo hace 4000 años en los israelitas. E inmediatamente él llamó a la cárcel, le dijo: suéltalo. Lo soltaron porque él aceptó a Cristo, cambiaron su nombre, ahora él tiene un nombre, se llama Pablo. Entonces él está trabajando la obra apostólica como Pablo, predicando el Evangelio por todo Medio Oriente. Todavía él está vivo, cuando tienen un Dios grande, todopoderoso. Y esto es lo que pasa cuando tú aceptas a Cristo y no siempre te vaya bien. Y a veces en el contrario, vas a confrontar pruebas y dificultades, amenazas, persecuciones, muchas cosas más. Pero es más peligroso ser un pecador, porque la Biblia dice: el costo de los pecados es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús a nuestro Señor. Y Dios está levantando una generación profética que lleven el espíritu de Elías. Ellos realizan milagros y señales y prodigios y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra.
Y tenemos que ser llenos del poder de Dios. No te conformas con un cristianismo superficial. Predicar el evangelio. ¿A dónde quieres que vayas? Predicar el evangelio. El cristianismo sin el poder de Dios no se difiere de otros religiosos como hinduismo, budismo, catolicismo, shantoísmo y socialismo, ismo, etcétera, etcétera. Necesitamos ser llenos del poder de Dios. Esto es lo que dice la Biblia: recibiréis el poder cuando había venido el Espíritu Santo. Seréis mis testigos de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Tal vez tú no has tenido una oportunidad para ir a las naciones como nosotros, como Pastor Alejandro, hasta los confines de la tierra, pero hay muchas necesidades donde tú estés, y comienza de tu familia, comienza de tus seres queridos. Esto es lo que sucedió en mi vida. Cuando acepté a Cristo, yo comencé a predicar el evangelio y a mis familias, a mis amigos, a mis vecinos, por todo lado. Y vamos a predicar el evangelio de Jesucristo. El mensaje de la cruz es, la Biblia dice, es locura a los que se pierden, pero para nosotros, a los que se salvan, es el poder de Dios. No vamos a avergonzarnos de la palabra de Dios, pero en el contrario, vamos a predicar el evangelio con mucha valentía, con mucho orgullo, y vamos a obedecer la voz de Dios. Y si tienes tu Biblia, abre tu Biblia del libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26. Y yo no voy a quitar mucho tiempo, y solamente yo voy a compartir los próximos 20, 25 minutos. Y aquí tengo Pastor Alejandro, y después vamos a orar por tus necesidades. Y por favor, dame tu atención, porque lo que te voy a decir es muy importante. Y estábamos orando todo el día con mi esposa, y para que Dios traiga unas palabras a tu corazón. Y hoy Dios va a abrir tu corazón, Dios va a abrir tus oídos espiritual para escuchar la voz de Dios, para ponerlo en la práctica. Así dice: y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si oyereis la voz de Dios atentamente, la Biblia dice, en ninguna enfermedad viene sobre ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Y la sanidad de Dios tiene dos caras: sanidad divina y salud divina. Sanidad divina es cuando te enfermas, Dios te sana por su misericordia, por su poder. Pero salud divina es vivir sin enfermarse, con sobrenatural. Esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. La Biblia dice, no había ningún enfermo entre ellos, dice la Biblia. La Biblia dice, y ni siquiera sus zapatos, sus ropas se envejeció, dice la Biblia. Entonces ellos vivían en una cobertura espiritual, porque ellos escuchaban la voz de Dios. Entonces el requisito es oír la voz de Dios. Hoy yo quiero hablarles acerca de escuchar la voz de Dios, oír la voz de Dios atentamente. La bendición de Dios viene a través del oír de Dios y de ponerlo por obra. Yo conocí dos familias, la familia A, la familia B. La familia A tiene muchos problemas en su vida, muchas enfermedades, muchos fracasos, muchas cosas. Y otra familia, la familia B, siempre tienen alegría, gozo, y tienen salud, y se prosperan. Todo lo que ellos hacen y se prospera. ¿Tú sabes el secreto? La familia A y son lentos para tres cosas.
para arrepentirse, para perdonarse y para creerse. Pero la familia ve siempre y pone la palabra de Dios por la obra. Ellos son rápidos para creer, para perdonar, para arrepentirse. Tal vez si hay muchas dificultades, muchos obstáculos en tu vida, puede ser por causa de estas tres cosas: por falta de perdón, por falta de arrepentimiento y por falta de creer. Y yo estuve ministrando en un país, ahí en Sudamérica, no voy a mencionar el país, pero en un pueblo, en una ciudad, donde hay muchos problemas. ¿Tú sabes por qué? Esta gente son duros de corazón. ¿Tú sabes qué? Ellos no saben a perdonar. Entonces dicen, ellos, de hecho ellos tienen un dicho, dicen: yo no voy a perdonar fulano, el que me hizo daño a mí, hasta la muerte. Si yo me voy al infierno, me voy para el infierno, pero yo no voy a perdonar. Y por eso muchos problemas tienen. ¿Tú sabes qué? Una cultura en el tiempo se convierte a una tradición. Una tradición se convierte a una religión. Por eso en diferentes lugares hay diferentes espíritus que se mueven, porque por la cultura, después del tiempo, la cultura se convirtió en una tradición, después en el tiempo la tradición se convirtió en una religión. Por eso la Biblia dice: si atentamente oíd la voz de Dios, si oyereis la voz de Dios atentamente, dice la Biblia, y no va a venir la enfermedad sobre ti, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, Él te bendecirá tu agua y tu pan. Yo quitaré todas las enfermedades de medio de ti, no habrá una mujer que aborte ni estéril, yo completaré tus días. Otro versículo yo te voy a llevar en Éxodo 19, verso 3 a 5. Dice la Biblia: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora otra vez lo afirma aquí, en este versículo. Dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová de tu Dios, tú serás el pueblo escogido, el pueblo tesoro de Dios, dice la Biblia. Y Dios hablaba al pueblo en tres dispensaciones. La primera dispensación es la dispensación de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Dios hablaba a ellos directamente. Directamente Dios los hablaba. La Biblia dice: Dios apareció a Abraham, le dijo: vete de tu familia, de tus parteras, yo te voy a mostrar el lugar donde vas a ir. Así Dios los hablaba directamente a los patriarcas. La segunda dispensación es Israel bajo de la ley. Cuando Dios quiere hablar al pueblo de Israel, Dios hablaba al pueblo a través del sacerdote, a través de un profeta. Pero la tercera dispensación, la cual que estamos viviendo, es la dispensación del Evangelio, donde el Espíritu Santo mora sobre toda carne. Cuando son templos del Espíritu Santo, Dios mora en nosotros. Pero en el Antiguo Testamento solamente Dios moraba en tres grupos de personas: en los reyes, en los profetas, en los sacerdotes. Pero el resto Dios los hablaba a través del profeta o a través de un sacerdote. Pero la Biblia dice: somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios habla a nosotros a través del Espíritu Santo, así directamente. Bueno,
Ese otro versículo es Deuteronomio 28, a 1 a 2, dice, Deuteronomio 28, 1 a 2, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová de tu Dios. Otra vez lo afirma. En el Antiguo Testamento, cuando los judíos hablaban, ellos hablaban 2, 3 veces. ¿Para qué? Y para enfatizar la palabra, el mensaje, porque Dios quiere hablar al pueblo. 3 veces le dice, si oyeres la voz de Dios atentamente. El requisito es oír la voz de Dios. En diferentes dispensaciones Dios hablaba al pueblo, pero el requisito es oír la voz de Dios y ponerlo por obra. Pero verso 12 dice la Biblia, verso 15, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, si tú oyeres la voz de Jehová, de tu Dios, la bendición de Dios viene sobre ti. Pero si no oyeres la voz de Dios, la maldición viene sobre ti. ¿Cuántos quieren la maldición? Alguien dice amén. No creo que sí, que nadie quiere la maldición. Todos queremos la bendición. Pero la bendición de Dios viene a través de oír la voz de Dios. La maldición viene a través de no oír la voz de Dios, o a través de rechazar la voz de Dios. En Proverbios 5:1 la Biblia dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tus oídos para que guardes el consejo, para que tus labios conserven la ciencia. Dice, inclina tus oídos quiere decir para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué inclinas? Inclinar significa ser humilde a la voz de Dios. Tú sabes que si Dios te dice algo, si tú no lo obedeces, tienes orgullo espiritual. El hombre manso de la Biblia es el hombre que oye la voz de Dios, que pone por obra. Es el hombre manso, el hombre humilde de Dios. El hombre humilde no es una persona que habla bien suave. ¿Cómo estás? Bien, pero me duele, pero bien, ahí vamos. Pero el hombre humilde es el hombre que oye la voz de Dios, que pone por obra. Amén. Entonces Dios habla a su pueblo, pero alguien tiene que obedecer cuando los creen. Hace unos años atrás mi tía se convirtió en 3 meses. ¿Tú sabes qué? En 3 meses de convertirse, se fue para visitar a su amiga a las 3 de la tarde, en la hora de café. Y muchas veces, muchos de ustedes saben, a las 3 de la tarde es la hora de café. Y los vecinos vienen a tu casa para tomar café. Tú vas a la casa de tus amigos, de tus familiares para tomar café. Y mi tía se fue para visitar una amiga de ella y para tomar café con ella. Empezó a hablar acerca de las maravillas de Dios. Tú sabes que de repente el Espíritu Santo le dice, hija, vete a casa en este momento porque algo está pasando ahí. Entonces le dije, pero apenas llegando acá, yo no he visto a mi amiga por muchos años. Pero la voz de Dios viene claramente, le dice, vete a la casa ahora mismo. Ella obedeció la voz de Dios, ella se fue a casa. Cuando llegó a casa, ¿tú sabes qué? Los ladrones estaban llevando todos sus muebles, todas sus cosas y poniendo en un camión para llevarlo. ¿Tú sabes qué? Inmediatamente ella llamó a la policía, ella paró ese desastre. ¿Por qué? Por oír la voz de Dios. A veces el Señor te dice, y no te vayas por autopista de I-95, I-95 y vete y usa la ruta 1 porque va a haber un accidente. Dios te habla. Yo me recuerdo, mi mamá estaba embarazada. Me han dicho, ¿verdad? Yo no recordaba, me han dicho. Pero
Mi mamá estaba embarazada de mí a los 8 meses. Mi abuela era una profeta que tenía visiones, que tenía palabras proféticas. Dice, el niño que va a nacer será un varón, será un profeta. Él va a andar por todo el mundo, predicar el evangelio, resucitar a los muertos. Y yo nací a los 12 años, yo recibí a Jesús en mi corazón. Y a los 19 años estaba predicando en Pakistán, en un pueblo, en la ciudad de Multán. Por más de 3 años no hubo lluvia. Empezamos a orar, oremos 7 días. ¿Tú sabes qué? Y llovió. Y luego los terroristas quieren secuestrarme. Entonces dijeron, vamos a secuestrar al profeta. El día siguiente, y yo iba a ir a la campaña, al aire libre, a predicar el evangelio. Pero el Señor me dijo, hijo, no te vayas porque te quieren secuestrar. Yo le dije, Dios mío. No tuve miedo, solo susto. Y no me fui. ¿Tú sabes qué? Y los terroristas llegaron ahí, no me encontraron y mataron 3 americanos, 3 gringos por venganza. Pero Dios me salvó. ¿Por qué? Por oír la voz de Dios. Esto es lo que dice: si oyeres la voz de Dios atentamente. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 19, dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. O sea, el Hijo es el Hijo de Dios. Dios Todopoderoso. Siendo el Hijo de Dios, Él no hacía ninguna cosa sin primeramente consultar a su Padre para todo. Pero nosotros muchas veces hacemos cosas y tomamos decisiones muy importantes, ni siquiera oramos, sin consultar a Dios. ¿Tú sabes qué? Los empresarios de Connecticut, de Nueva York, consultan a los brujos antes que ellos se meten en un negocio. ¿Por qué? Ellos no quieren perder su dinero. Pero nosotros muchas veces hicimos pacto con los brujos por falta de consultar a Dios, por falta de oír la voz de Dios. Tomamos muchas decisiones, compramos casas, compramos carros, ni siquiera consultamos a Dios. Por ejemplo, una persona que necesita un carro, dice, yo necesito carro, entonces ¿qué hago? Inmediatamente, tú sabes, Satanás te pone opciones. Te dice, bueno, si quieres un carro, vete a la agencia del carro que está al frente de tu casa, pide préstamo, te van a dar y compra el carro que quieres. ¿Cuántos saben? Satanás y pone opciones para engañarnos a nosotros. Entonces, y la persona va y compra un carro y te dan así sin crédito, sin problema y por unos meses sin interés. Ahí te engañan y después la deuda hasta acá. Por eso yo nunca he visto una persona que se toma una foto en tarjeta de crédito sonriendo. Todo el mundo. Porque te dicen bienvenido al mundo de crédito. Pero la Biblia dice el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. O sea, Jesús no hacía ninguna cosa primeramente sin oír la voz de Dios. Cuando Él eligió a los 12 discípulos, la Biblia dice, Él oraba toda la noche, toda la noche. La Biblia dice, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser intentado por Satanás, dice la Biblia. Entonces, cualquier movimiento que Él hace, Jesús, primeramente escuchando la voz de Dios. El libro de Juan, capítulo 10, verso 3 a 4 dice, gracias. El libro de Juan, capítulo 10, verso 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, dice la Biblia. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Los pastores de Medio Oriente
no van tras de las ovejas. ¿Tú sabes qué? Ellos van adelante de las ovejas, porque las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. Entonces él tranquilo anda al frente, ellos lo siguen. ¿Por qué? Ellos lo conocen, porque ellos conocen la voz del pastor. Ellos no conocen, ellos no escuchan la voz de los falsos profetas, ellos no escuchan la voz de los falsos maestros, pero ellos escuchan la voz del pastor y lo siguen porque lo conocen. Pero la Biblia no dice los corderitos escuchan su voz, pero las ovejas escuchan su voz. Porque hay una diferencia de corderitos y ovejas. Corderitos son chiquitos. Por esto Jesús le dijo a Pedro, ¿tú me amas la verdad? Sí, apacienta mis corderitos. ¿Me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Los corderitos se apacientan, pero las ovejas se pastorean porque ellos escuchan la voz del pastor. O sea, Jesús está hablando acerca de la madurez. Cuando uno acepta a Cristo, el Señor le dice al ángel, todo lo que pide, dáselo. Pero cuando él llega a un nivel de madurez, de corderito a ser a oveja, el Señor le dice al ángel, no le des todo lo que pide, dáselo conforme de la voluntad de mi Padre, de mi voluntad, dáselo. Hace poco una mujer me acercó, me dijo en un país, hermano Benjamín, tú sabes una cosa, no sabes, no tienes idea cómo Dios me ama. Me dice, ¿cómo? Explícame. Entonces dice, Dios me ama mucho a mí, más de todos. Felicidades. Entonces dice, ¿tú sabes qué? Dice, todo lo que yo pido, Dios me concede mi deseo. Yo le dije, porque tú eres una niña, por eso. Porque no estamos llegando a un nivel de madurez. En Romanos 8 dice la Biblia, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, estos son hijos de Dios porque son guiados por el Espíritu de Dios. O estos son guiados por el Espíritu de Dios porque son hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios, somos reconocidos como hijos de Dios porque escuchamos la voz de Dios. Pero si nosotros no escuchamos la voz de Dios, o sea, no sé si seamos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te protege, el Espíritu Santo te guía, te dice, no tomas esta decisión, no vayas en este camino, no hagas cosas sin consultarme, sin decirte, porque yo te quiero bendecir, yo te quiero proteger. La bendición de Dios viene a nuestra vida a través de oír la voz de Dios. ¿Tú sabes qué? Una vez estuve en México, de Chihuahua. Yo iba de Chihuahua a Monterrey en el camión, pero en el camino el bus se paró para que la gente va al baño a comprar agua, y se paró. Y yo tenía todas mis cosas, yo los puse ahí en el asiento, y mi mochila y todo los puse ahí arriba. Y yo tenía mi billetera y lo saqué, porque ya sabes, cuando viajas en el camino largo y para sentirse cómodo y sacas todos los que tienes y los pones ahí, yo los puse ahí. Y mi pasaporte yo lo puse ahí en la mochila. Yo tenía como $3,000, y nosotros cuando viajamos cargamos dinero efectivo para lo que necesita, para las campañas, por los gastos. Y yo me quedé sin nada porque lo dejé ahí y me fui. Yo me bajé, se paró el bus y me fui para el baño. Y cuando regresé, y como en unos 5 minutos, y el bus había ido. Y yo tenía un amigo que estaba en mi lado, recién graduado de la escuela bíblica, y mi coordinador lo mandó
para aprender y ahí y para estar conmigo y los mandó. Él estuvo ahí, pero y se quedó asustado. Dijo, hermano Benjamín, ¿qué vamos a hacer ahora? El bus no ha ido. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Entonces él entró en la oficina del camión y él preguntó. Le dicen, no podemos hacer nada, no podemos llamar, ni siquiera no tenemos el teléfono y no podemos llamar, no podemos hacer nada. La única cosa que podemos hacer es, te podemos mandar en el próximo bus después como media hora, una hora, dice. Pero la cuestión no es irse ahí o llegar temprano, la cuestión es, estamos perdiendo todo. Estoy hablando y estamos en un lugar de peligro, donde hay sicarios, donde hay ladrones. Imagínese usted y deja una cosa y lo llevan en unos segundos. En unos segundos lo volan y nos quedamos sin nada. Y inmediatamente el Espíritu Santo me dice, hijo, en este momento toma taxi y sigue el camión. Pero había ido como 15 minutos, como 20 minutos. Entonces tenía que obedecer porque yo no tenía otra opción. Entonces yo salí inmediatamente, yo encontré un chavo, un joven, ahí estaba en la esquina y nos dice, ¿ustedes quieren taxi? Dice, sí, era confirmación. Dios preparó así todo. Entonces dice, por favor, y no le conté la historia. Entonces dice, yo te puedo llevar, pero me tienen que pagar como 180 pesos, como 15, 16 dólares. Yo le dije, no importa, pero yo quiero que tú sigas el camión. Entonces entramos y nos llevó, pero ¿tú sabes qué? Este hombre empezó a manejar en una velocidad tan intenso, tan rápido. Yo nunca he visto una persona en el camino así volaba. Yo estaba orando en el camino, Señor, si algo pasa, recibe mi espíritu en paz, porque él volaba así, ¡pum!, con tanta velocidad. Pero tú sabes qué, y después como media hora los alcanzamos en un semáforo y yo abrí la ventana así y abrió y nos cruzamos y lo paró ahí. Entramos allá y estaba todo tranquilo, mi iPad, mi billetera, mi pasaporte, el dinero, todo estaba ahí guardado por Dios. Cuando tiene un Dios grande, todopoderoso, si oyeres la voz de Dios atentamente, si los pones por obra, dice la Biblia, serás mi pueblo, tesoro de Dios, dice la Biblia. El último versículo, y después yo voy a terminar, dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. O sea, la fe viene del oír, pero el oír es de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene dos características. La palabra logos es la palabra escrita, así, es la palabra logos. Pero la palabra rema es la palabra revelada. La palabra, cuando la palabra sale de la página y toca tu corazón, viene como revelación a tu corazón, esto se llama rema o revelación. Por ejemplo, si tú lees la Biblia, es logos. La Biblia dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Uno estaba leyendo, él encontró un versículo que dice, Judas Iscariote se enhorcó. Wow, dijo. Boom, abre otro versículo. Tú también hazlo lo mismo, haga lo mismo. Él se fue para enhorcarse. Porque es logos, pero rema es cuando el Espíritu Santo te revela. Hace unos años atrás en Corea, unos estudiantes de la escuela bíblica dijeron, ellos venían de un retiro, llegaron en un agua, en un mar, llegaron, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer?
vamos a cruzar, vamos a caminar sobre las aguas, porque Pedro caminó sobre las aguas, dijeron. ¿Tú sabes qué hicieron? Caminaron, pero los llevó y murieron más de 19 personas. Pero en el avivamiento de Indonesia, es un día, ellos iban a un pueblo. Pastor Alejandro estuvo ahí, en muchos lugares en Indonesia. Hubo un avivamiento tremendo en los 70s, en los 60s, en los 50s. Esta gente predicaba el evangelio por todo el pueblo. Un día se venían de un pueblo para cruzar a otro pueblo. Tienen que cruzar en un mar. ¿Tú sabes qué hicieron? Dios le dio esta palabra como revelada, como rema. Pedro caminó. Ustedes también pueden caminar. ¿Tú sabes qué hicieron? Caminaron sobre el agua. Llegaron a otro pueblo. Sus enemigos vinieron atrás de ellos. Los vieron. Ellos intentaron a caminar, pero murieron. Pero ellos cruzaron ahí a otro lado a predicar el evangelio. La fe viene del oír. El oír es de la palabra de Dios. Había una mujer en un país, unas personas que conozco. Es una mujer madre soltera con 4 hijos. Ella no tenía nada para comerse, pero un día estaba orando. El Señor le habló a su corazón, le dijo: hija, ¿por qué lloras? Ella dice: yo no tengo dinero, yo no tengo comida para dar a mis hijos, yo necesito un milagro. El Señor le dice: vete, hay un supermercado que está al frente de tu casa. Ella se fue. Cuando llegó al supermercado, temblando, ella no tenía nada, ella no tenía dinero. Entonces el Espíritu Santo le dice: hija, agarra todo lo que necesitas. Con miedo ella agarró una canasta así, pero el Señor le dice: no, agarra un carro grande para comprar todo lo que necesitas. Entonces con miedo ella sacó unas cosas, una cosita así, pero el Señor le dijo: no, lleva todo lo que necesitas doble. Ella necesitaba un leche. El Señor le dijo: lleva 2 galones de leche, todo, queso, doble de todo lo que necesitaba. Y el carro se montó así. Ella no sabía qué hacer, temblando. Ahí, llegó ahí, se paró, no sabía qué hacer. El Señor le dijo: vete a caja 7, no te vayas a caja 8, pero vete a caja 7. Porque el Espíritu Santo tiene poder. Él puede decir lo que Él quiere. Entonces ella se fue, caja 7. Entonces la cajera le pregunta: ¿con qué pagas? ¿Con cash, efectivo o tarjeta de crédito? Ella dice: cash, pero ella no tiene nada. Entonces ella empezó a pasar así, todas sus cosas. Entonces se vino con más de $500. Entonces ella inmediatamente ya se paró, porque ella no sabía hacer nada, ella no sabía qué hacer. Inmediatamente ella levantó sus ojos. La Biblia dice: David dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi mamá me decía: cuando todas las puertas parecen estar cerradas, siempre una quiera abierta para entrar. Cuando todas las puertas están cerradas, Dios tiene una puerta, siempre está abierta. Inmediatamente en este momento, ella escuchó una voz que le asustó. Es un anuncio que salió de la oficina del gerente de la compañía, de este supermercado. Dijo: bueno, clientes, atención clientes, por tu fidelidad por muchos años en esta compañía, dijo, la persona que va a comprar en caja 7, todo el que compra será gratis. Ella se levantó. Aleluya. Dios vive. ¿Tú sabes qué?
Yo estaba en una ciudad, en un país, predicando. Costa Rica. Un mes. Cada servicio, cuando se termina, tú sabes que me llevaban en un restaurante para comer. Como aquí, Diner, 24 horas abierto, es el único lugar que se abre hasta la noche, hasta medianoche. Es un lugar ahí, específicamente este lugar. Se llama como marisquería, así, donde venden mariscos, pescados y todas esas cosas. Entonces me llevan allá para comer la primera semana. La segunda semana lo mismo, me llevan allá para comer de agradecimiento. La tercera semana me querían llevar. El Espíritu Santo me dijo: no te vayas, no te vayas, no te vayas. Yo no sabía, yo le dije: no, yo no me siento en paz para ir. Y me quedo en la casa. Llévame ahí. Ahí, esta noche, yo dormí sin comer. Nos ha pasado con Pastor Alejandro en México. Un día, un lugar predicando ahí por la noche, y después todo estaba cerrado. Y llegamos a la casa, nos dijeron: ¿qué te vamos a dar? Una quesadilla, taco. No vamos a comer porque es muy tarde. Y nos acostamos sin dormir, sin comer. Solamente nos dieron un galón de agua para llenar el estómago. Esta noche yo dormí sin comer. ¿Tú sabes qué? El día siguiente salió noticia. Los sicarios llegaron ahí, secuestraron personas, mataron 2 personas, robaron todo lo que tenían. Pero dijo: no salvo. ¿Por qué? Si oyeréis la voz de Dios atentamente, dice la Biblia. Yo estaba en una ciudad predicando, y un día estaba orando en el día, y yo le dije al Señor: ¿a dónde voy a comer? ¿McDonald's o Burger King? ¿McDonald's o Burger King? A mí no me gusta McDonald's, yo prefiero Burger King. Entonces, y yo estaba esperando la voz que me decía: vete a Burger King. Pero en McDonald's, yo reprendo a Satanás. Otra vez viene la voz: ¿a dónde me voy a comer? McDonald's. Y me fui. ¿Tú sabes qué pasó ahí? Había una mujer, estaba en la esquina, angustiada. El Espíritu Santo me dice: acércala, háblala de Cristo. Yo la acerqué, les hablé acerca del Señor. ¿Tú sabes qué? Ella se postró con lágrimas, entregó su corazón. ¿Tú sabes qué? En aquel día, en este momento, ella se iba a un río, a un mar, donde mueren mucha gente, muchos jóvenes desesperados así, estirarse, suicidarse y morirse. Pero Dios la salvó. Por cualquier cosa, aquí está mi correo. Después 3 años ella me escribió, me dijo: está sirviendo a Dios en una iglesia. Cuando tienen un Dios grande, todopoderoso. Si oyeréis la voz de Jehová tu Dios, seréis mi pueblo tesoro, mi pueblo escogido por Dios. Quiero decirte eso. Satanás no quiere que tú escuches la voz de Dios. Satanás no quiere que tú te metes en la palabra de Dios, en oración, en ayuno, buscando el rostro de Dios, buscando la dirección de Dios para tu vida. Satanás quiere que tú mueves con tus emociones, con tus sentimientos. Muchas veces nosotros hemos fracasado, vino desastre en nuestra vida, crisis, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por fallar de oír la voz de Dios. Pero tú sabes qué, hemos estado orando muchas horas hoy para que Dios abra tu corazón, para que Dios abre tus oídos. Jesús hizo muchos milagros. Los primeros milagros que hizo fue Jesús sanó
el hombre sordo, mudo de nacimiento. ¿Por qué? Necesitamos escuchar la voz de Dios. Si deseas, ponte de pie donde tú estás y levanta tus manos. Pone tus manos sobre sus oídos. Dile al Señor: hoy abre mis oídos. Abre mis oídos espiritual. Yo no quiero moverme con mis emociones, con mis sentimientos, pero yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Hazme como tú, Dios. Hazme como tú, Jesús. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. Tú sabes que no tenemos miedo a poner nuestros oídos a su pecho, diciendo: Señor, escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables. Queremos que tú nos guías por tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora yo declaro todo esquema se quita de tus ojos. Ahora mismo yo declaro que tus oídos se abren. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Isaías dijo: Él me desperta cada mañana para oír su voz. Padre, queremos escuchar tu voz. Queremos obedecer tu voz. Padre, ayúdanos para poner tu palabra por obra, Dios mío. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Dios mío. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Si quieren venir al frente, pueden pasar al frente en esta hora. Queremos ministrar en esta hora. El Espíritu Santo va a abrir tus oídos. El Espíritu Santo va a abrir tu corazón para que tú escuchas la voz de Dios atentamente. No vamos a ser destruidos por el poder del enemigo. Vamos a mantener nuestro enfoque espiritual. Brujería no tiene poder. Hechicería no tiene poder contra la iglesia de Cristo. Yo declaro: pastores no van a caer más. Vamos a mantener nuestro enfoque espiritual, porque Jesucristo mismo tomará control a su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Queremos ser pueblos, tesoros de Dios, el pueblo escogido de Dios. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Tú le vas a decir: has orado, has ayunado, has buscado el rostro de Dios, pero Dios no me habló. Pero tú sabes que a los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las águilas, correrán, no se cansarán, y caminarán, no se fatigarán. Te quedas ahí hasta que Dios te hable. Si Él no te habla por una semana, te quedas ahí hasta que Dios te habla, hasta que Dios te guía. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, abre nuestros oídos espirituales. Ayúdanos para obedecer tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, haznos hacederos de tu palabra. Haznos hacederos de la palabra. En Jeremías 7:22 dice: porque no hable yo con vuestros padres, ni nada les mande acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saque de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Obedecer es mejor que sacrificio. Dios no está buscando holocaustos, pero Dios está buscando corazones. Dios está buscando que tú escuchas su voz, si lo pones por obra, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora yo declaro libertad en el nombre poderoso de Jesús en la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada niña que escuchan la voz de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que lo ponen por obra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora yo declaro que tus oídos se abren. Yo declaro que tu corazón se abre. Todo bloque se va, toda barrera se quita, toda esquina de tus ojos se quita ahora en el nombre poderoso de Jesús.